México humilla a la selección ecuatoriana. Ecuador ha sido eliminada del Mundial en 16avos por una de las anfitrionas por la selección mexicana. Y es probable que el que haya visto el titular, que el que haya visto la miniatura, el que haya escuchado esta primera frase y no haya visto el partido, esté pensando que estoy bromeando, esté pensando que estoy diciendo tonteras. Porque Ecuador venía de ganarle a Alemania. Pasó de tercero en su grupo, sí, pero venía de ganarle a Alemania. Ecuador había dominado sus 3 partidos de fase de grupos y se enfrentaba a México, que aquí en Sudamérica la subestimamos, pero no solo aquí, sino que la propia selección mexicana la subestimaba antes del inicio del Mundial. No esperaba prácticamente nada de México y México lleva 4 partidos seguidos ganando, 4 victorias consecutivas. Mientras tanto, Ecuador era una selección de la que se esperaba bastante porque pasó segunda de las eliminatorias y solamente recibió ¿cuántos goles? 5 goles. 5 goles, si no me equivoco, en todas las eliminatorias recibió la selección ecuatoriana. Con 2 de sus defensores jugando la final de la Champions hace nada. ¿Hace cuánto fue? ¿Un mes? Que jugó el PSG contra el Arsenal. Que jugaron William Pacho. Para algunos, el mejor defensa de la actualidad. Yo creo que está en un top 5 tranquilamente. Y también Hincapié, y que uno de los dos que he nombrado, en el caso de Hincapié, ha sido de los puntos más bajos de Ecuador en este mundial. Y hay que felicitar primero que nada a México. Porque México, que se ha sido burla tantos años, pero tantos años, aquí en Conmebol, aquí en Sudamérica, pasó de primero de grupo en un grupo muy fácil, sí, lo que quieran. Pero le ganó a Corea, le ganó a Chequia, le ganó a Sudáfrica y Ecuador, que muchos la pintaban de una selección candidata, de una selección para semifinales, no le pudo ganar a Curazao. No le pudo meter gol a Curazao. Y este partido contra México podía continuar 180 minutos si querían. Podían jugar el partido 2 veces más. Y Ecuador no iba a marcar gol. Y tristemente, en este partido, que era tan importante, que era el duelo de eliminación directa, ya lo único que se podía resaltar de Ecuador, que era la buena defensa, no se vio en el partido. Porque el primer gol es una, no sé si decir genialidad, creo que decir genialidad de Quiñones es pasarse un poco de Julián Quiñones, que es el mejor jugador mexicano, es nacido en Colombia, que no solamente marca el gol, sino que también termina apoyando con una asistencia a Jiménez, dejándolo solo contra Galíndez, sino que el primer gol él recupera, o bueno, mejor dicho, él en salida, inicia la jugada, recibe, antes de la línea de medio campo, Ordóñez y Franco, los dos, se lo comen porque terminan reclamando el fuera de juego. En ese reclamo, en esa duda de la defensa ecuatoriana, es que avanza Quiñones con mucha tranquilidad y termina marcándole un golazo, termina rematando hermoso arriba, primer palo, nada que hacer para Galíndez. Y unos menos de 10 minutos después, le deja la pelota a Jiménez para que Raúl Jiménez, que había fallado un gol increíble en los primeros minutos, marque el segundo y en ese momento acabe con Ecuador. Porque Ecuador antes del gol había tenido un palo de Yeboah. Un palo de Yeboah. Ya saben lo que dicen de los palos, pero debe haber alguna persona muy feliz en el Mundial. Porque cuántos palos que ha metido Yeboah ya. Yeboah debe tener 3, 4 palos. Y más que eso, Ecuador tuvo una más, que ya ni me acuerdo de quién, en el primer tiempo, que ataja a Rangel. Y luego el segundo tiempo, Ecuador salió con ímpetu, con ganas, pero con nula ofensiva. Porque ya de lo poco que rescatar de Ecuador está lo de Caicedo. Para mí Caicedo, aunque muchos digan que fue lo peor de Ecuador, a mí sí me parece que hizo un partido correcto. Se le pide que sea el salvador de Ecuador. A ver, tampoco le alcanza, pero creo que hace un partido bueno, incluso iría. Lo de Vite, lo de Angulo, lo de Yeboah, que ganas más que otra cosa para buscarla arriba. Y Gonzalo Plata, que hizo un mundial terrible, a lo mejor le siguen aplaudiendo el gol que le marcó a Alemania. Y Ener Valencia desaparecido, realmente que la decepción de Ecuador. Y no me disgustó lo que hizo Kevin Rodríguez, si bien tampoco alcanzó. Entró Kendry Páez, que también algunos pensaban que podía ser solución de algo. La verdad que fue poco y nada de Ecuador, que el segundo tiempo trató de hacer.
lo que había hecho contra Alemania, ¿no? 3 atrás, ir todos al ataque los demás, y no le alcanzó porque a pesar de que Ecuador tenía presencia en ofensiva, a pesar de que Ecuador era una selección que tuvo la pelota todo el segundo tiempo, no le generó un peligro real. O sea, el mayor susto que pasó México es cuando Rangel controla el balón y trata de salir jugando y le aparece por detrás, si no me equivoco, Rodríguez. Pero ese fue el único susto de Rangel con un Ecuador que a más pasar los minutos más se desesperaba. Y Becachese, que no creo que sea mal técnico, nunca pudo revertir lo que siempre se le cuestionó, que era la poca cantidad de goles que marcaba Ecuador. Porque si bien Ecuador recibió 5 goles, si no me equivoco, que no estoy viendo la tabla, marcó 14 en 18 partidos de eliminatorias. Marcó menos de un gol por partido. Y eso era lo que se le criticaba a Ecuador en el Mundial. Y Ecuador solamente le marcó a Alemania. Y yo me mantengo, así al ecuatoriano no le guste, yo me mantengo en que Alemania jugó a media máquina. Porque incluso el Alemania, que empata con Paraguay, le hizo mejor partido a Paraguay del que le hizo Ecuador. Alemania jugó contra Ecuador, sí, con los titulares, pero con freno de mano, cuidándose las piernas. Porque para Alemania el partido contra Ecuador no era más que un amistoso. Porque Alemania ya estaba clasificado y hay gente que sigue pensando que la diferencia de goles importaba para algo. Y no, porque señores, este mundial se ha jugado con desempate olímpico. Eso significa que si en el duelo directo te gana, como Alemania le ganó a Costa de Marfil, no importa la diferencia de goles entre ellos. Y si Costa de Marfil goleaba 88 millones a 0 a Curazao y Alemania perdía 90 millones a 1 contra Ecuador, daba lo mismo. Porque así Ecuador, así Costa de Marfil le lleve 100 millones de goles a Alemania, Alemania iba a clasificar de primero y el partido, y lo dije, y lo repito una vez más, le llegó al huevo a Alemania, le llegó altamente al huevo, Alemania salió a huevear. Y Ecuador se creyeron el cuento de que eran candidatos a algo por ganar una Alemania que salió a huevear 90 minutos. Alemania apretó el acelerador y complicó a Ecuador cuando estaba perdiendo el partido porque consigue un gol rápido que le da una calma, le da una tranquilidad, le da una confianza a Alemania. Y luego no esperaba que Ecuador le remonte, no esperaba que Ecuador le voltee el partido porque Alemania siga más que conforme con el empate. Y es recién en el gol de plata, que es un error, un horror de Manuel Neuer, es que Alemania aprieta el acelerador, va con todo y lo complica Ecuador. Y Ecuador saca un resultado histórico. Histórico que a muchas selecciones le gustaría tener en los últimos mundiales y que no lo tienen. Creo que es más, Ecuador debe ser la única selección sudamericana que en este mundial le ha ganado una campeona del mundo, porque Argentina jugó en un grupo para el hueveo. Colombia más o menos también, enfrentó a Portugal que es una candidata, le empató y le debió ganar, pero bueno, no le alcanzó. Uruguay ni hablar de Uruguay, Uruguay prácticamente no ha participado en este mundial y por ahí sí bueno, Paraguay que eliminó a Alemania, ¿no? Pero para ese momento Ecuador era la única, ¿no? Y al final Paraguay, fíjense que también clasifica como tercero en una fase de grupos igual triste, lamentable, supo hacer pelea a un equipo que sí es candidato, que es Alemania. Alemania sí jugando en serio, ya no hueveando. Y Ecuador no le pudo ganar a México, que debe ser México, si no me equivoco, debe ser México el cabeza de serie, el primero de grupo más fácil de todo el mundial, ¿ah? Si no me equivoco, debe ser el más fácil de todo el mundial México. A ver, vamos a ver la fase de grupos. Grupo 1, México. Grupo 2, Suiza. Bueno, por ahí están. Por ahí están. Grupo C, Brasil, más que México y Suiza. Estados Unidos, más que México y Suiza. Alemania, más que México y Suiza. Holanda o Países Bajos, más que México y Suiza. Bélgica, te diría que también, aunque muy cerquita, es más que México y Suiza. España, más que México y Suiza. Francia, más que México y Suiza. Argentina, más que México y Suiza. Colombia, más que México y Suiza. Inglaterra, más que México y Suiza. Entonces sí, le tocó uno de los dos cabezas de serie más fáciles del mundial, ¿eh? Porque el grupo era Sudáfrica, Corea y Chequia. Y mira lo malo que era el grupo que clasificó Sudáfrica. Sudáfrica en la primera fecha de la sensación de ser el peor equipo de todo el mundial.
Y esto no es por desmilitar a México, porque México, que además es un país hermoso que yo he visitado y que es hermosísimo, de verdad, creo, si no me equivoco, que debe ser uno de los viajes que más he disfrutado de ir a Ciudad de México y luego a Cancún. Sin desmeritar nada de México, porque está haciendo un muy buen mundial. Y enfrentó una selección que era la segunda de Conmebol y le bailó, porque el primer tiempo es un baile. Es un baile. O sea, el hincha mexicano hacía hola al minuto 1 y uno decía, uy, cuidado, porque ya está haciendo hola, a lo mejor y la friegan rápido. Pero México le hizo hola 45 minutos a Ecuador. El cual estaba todavía pensando en que le ganó a Alemania. Y México estaba pensando en romper la maldición del quinto partido, que del todo no la ha roto porque tiene que llegar a cuartos de final, pero al menos, bueno, ya se puede decir que México sí va a jugar 5 partidos en un mundial. Y eso es importante, y además México va a enfrentar, si no me equivoco, al ganador del partido de Inglaterra y República del Congo. Y ahí sí ya Inglaterra, creo que a pesar que es un equipo que yo sí me mantengo en que no es candidato, para mí Alemania no es candidato a ganar el mundial. Yo creo que en cualquier momento se va a caer Inglaterra pronto. Sí creo que va a superar a México. Y así es, México se enfrentará a Inglaterra o República del Congo. Yo creo que ahí acaba la historia de México. Yo creo que México no va a llegar a cuartos de final. Pero miren, ¿saben qué? Ojalá lo logren. Porque ya creo que es un trauma que se tienen que superar. Y Ecuador, este partido, y coincido completamente con los que estaban narrando el partido, debe ser, quitando el partido con Países Bajos, los mejores 45 minutos que recuerdo de México en lo que llevo viendo mundiales. No recuerdo, quitando a Países Bajos, ese partido del 2014, una mejor exhibición mexicana de fútbol que el día de hoy. Y de Ecuador no recuerdo una peor exhibición futbolística de Ecuador. Bueno, sí, contra Argentina 2018. Pero bueno, la verdad es que lo de Ecuador es triste. Y yo sé que va a llegar mucha gente que me va a decir, no, Gamax, es que tú por tu nacionalidad lloras con los ecuatorianos. Yo apoyaba a Ecuador para este partido. Miren el canal de Eddie Fleischmann y miren lo que yo decía. Miren lo que yo decía en el recambio. Está ahí el contenido. Yo apoyaba a Ecuador y apoyaba a Ecuador desde el primer partido. Es que ya he dicho una realidad que es que Alemania jugó al hueveo. No hizo que yo dejara de apoyar a Ecuador. Pero Ecuador me decepcionó como ha decepcionado al pueblo ecuatoriano. Y yo sé que los ecuatorianos, muchos, porque es un problema del sudamericano, diría que el propio latinoamericano en general, no acepta la mediocridad. O sea, siempre hay una excusa. Y cuando las cosas van mal no se puede criticar porque no es que me tienes envidia, es que tú quisieras estar aquí, es que tú no fuiste al mundial, es que tú no puedes criticar. Y luego, a ver, te están diciendo la realidad de tu selección. Y si no la ves, y si tratas de tapar el sol con un dedo, no vas a mejorar. Y le pasa a los chilenos, le pasa a los peruanos, le pasa a los ecuatorianos, le pasa también a los colombianos, aunque le esté yendo muy bien y ojalá le siga yendo de maravilla. Le pasa hasta a los argentinos, a los uruguayos. ¿Sabes qué pasa con los argentinos? Que los argentinos son campeones del mundo y son vigentes campeones aún. Por eso medio que lo tienen permitido. Pero Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay, a pesar de que le ganó a Alemania y está haciendo un campañón también. Paraguay, ¿quién más? Uruguay. Tienen que mejorar. Ecuador, si es que no lo nombré. Tienen todavía que mejorar porque no están al nivel de un mundial. Y Paraguay, ojalá que logre avanzar mucho más. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que se va a caer en octavos porque le toca a Francia. Pero pasa a Francia y vamos a ver qué hace, porque si pasas a Francia ya eres candidato al título. Pero de todas maneras, muchos países sudamericanos tienen que mejorar. Y cuando hay una crítica que viene del extranjero, no, es que me tienes envidia, es que tú quisieras estar aquí, que tú quisieras tener estos jugadores. Y no, o sea, la crítica es en busca de mejora. Y yo este mundial, como mi país no clasificó, yo he seguido a los sudamericanos y he visto a los sudamericanos y han decepcionado. Y Uruguay decepcionó. Y Ecuador decepcionó. Colombia y Argentina son los que han estado a la altura. Y Paraguay que se ha metido con todo. Y ojalá, ojalá,
Ojalá que elimine a Francia. Francia es mi candidato número 1. No creo que pase. Pero tiene una semana el pueblo paraguayo para soñar con que eso va a pasar. ¿Y quién te dice que no un gol a los 5 minutos y te cierras con todo? Claro, el tema es que Alemania no tenía Mbappé, a Dembélé, pues que el equipazo que tiene Francia. O sea, tiene a Doué en la banca, a Barcolá. Se me ha borrado el nombre del que hoy fue la figura indiscutible del partido. A Olysée. O sea, tiene un equipazo Francia. Pero ojalá y Paraguay lo elimine. Pero hoy Ecuador fue mediocre porque no te puedes ir con la cabeza en alto si te eliminó México de un mundial. En 16avos de final. El mundial de Ecuador es mediocre. Es pobre. Clasificó porque este es un mundial basura. Un mundial basura donde clasifican los terceros. Y Ecuador quedando tercero, igual que el mundial de Qatar, por el que votaron al Faro, pasó a siguiente fase y enfrentó al peor o el segundo peor primero del todo el mundial. Y perdió. Y fue dominado. Y lo bailaron. Pero Ecuador tiene una generación de jugadores que ilusiona. Le falta 9. Les falta 9. Pero ha tenido jugadores que han dado la talla. Para mí, William Pacho sí ha hecho un buen mundial. Para mí, Moisés Caicedo ha hecho un mundial correcto. Para mí, Yeboah ha hecho un mundial correcto. Para mí, Vite ha hecho un mundialazo, Vite. O sea, Vite ha hecho partidazos con Ecuador. Tristemente, Plata y Ener Valencia no estuvieron a la altura. No creo que vaya tampoco tanto por el técnico, porque la verdad es que el técnico, ¿cuántos palos ha tenido Ecuador en este mundial? 8. Becachese hace 8 años tuvo el gravísimo error de querer enseñarle a patear penales a Lionel Andrés Messi Cuchitini. Pero no le va a enseñar a definir a la selección ecuatoriana. No puede, porque eso viene de formación. No va a estar con los jugadores 3 semanas y les va a enseñar a definir. Y Ecuador, el problema ha estado en 3/4 de cancha para adelante. Sí, hoy con México la defensa fue un desastre. Pero nadie puede decir que con Pacho, con Hincapié, esa defensa no tiene margen de mejora. Ecuador te saca laterales por todos lados. Porque la característica del juego ecuatoriano es rápido y fuerte. Te sacas laterales, pero para regalar Ecuador. Pero no te saca nueves. No te saca atacantes. Tiene el mismo problema. Y tiene el mismo problema. Y lo voy a decir porque hay características parecidas en los jugadores. En el tema de velocidad y físico. Que las selecciones africanas hace 20 años. Que eran rápidas, que eran físicas, pero que no tenían delanteros. Quitando un Drogba y un Eto'o en su momento. Ecuador, siendo mejor que esas selecciones, porque sí tiene técnica, tiene un Moisés Caicedo, tiene un Pedro Vite, sí tiene técnica Ecuador, le está faltando los delanteros. Pero tiene margen de mejora, tiene Independiente del Valle trabajando constantemente en eso. Pero lo más difícil de crear son nueves. Extremos puede sacar, laterales puede sacar, mediocampistas puede sacar, pero nueves. El 9 es difícil. El 9 es recontra complicado que te salga un buen 9 y le falta Ecuador. Ojalá de acá a 4 años, para el 2030, Ecuador tenga un 9 a la altura y Ecuador pueda hacer el mundial que el hincha ecuatoriano merece. Y que el proyecto serio que tienen en menores merece. Estoy regalando un álbum Panini, de hecho esto ya me he olvidado prácticamente hasta el final. Suscríbanse si se lo quieren ganar, si quieren tener la oportunidad. Y nos vemos en la próxima. Chao.